Bueno, quiero darte la bienvenida nuevamente a nuestro miércoles del bienestar. Como sabes, vamos a estar durante este mes todos los miércoles a las 7:30 de la noche compartiendo esta información de gran valor para ti. Quiero que sepas que hoy, seguramente, como te venía comentando, vas a conocer información que normalmente no escuchamos dentro de un consultorio. Hoy vas a entender la raíz de algunas emociones, también de algunos síntomas, el porqué de los mismos y no de cualquier manera. Lo vamos a escuchar de la mano de un especialista, un doctor que nos va a tomar de la mano para que comprendamos poco a poco cómo nuestras emociones impactan en todo este tema del metabolismo, de la tiroides, entre otros temas. Pero además vas a conocer cómo podemos potenciar estos cambios que podemos iniciar de nosotros mismos de la mano de un dispositivo de tecnología alemana que definitivamente está revolucionando el mercado del bienestar. Así que, pues nada, sin más preámbulo, doctor Juan Carlos, él es un médico funcional especialista en bienestar integral. Él nos va a estar compartiendo una charla espectacular. No te la puedes perder, no te pares de tu silla ni 5 segundos. Ojalá tengas un lápiz ahí para anotar, papel, porque esta información va a estar poderosísima. Así que, pues nada, sin más preámbulos, vamos a poner 555 ahí en el chat para darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo me les va? Bueno, como decía Noemi, la charla va a estar muy, pero muy espectacular. Va a haber mucha información de una que no van a consentir, no van a conseguir con la medicina tradicional. Es una información nueva, actualizada, como el dispositivo que cuentan ustedes, con el dispositivo Healy, que es un dispositivo maravilloso, donde está traspasando, diría yo, muchas expectativas como tal. ¿Ya? Voy a colocar la charla, regálenme un minuto. Y bueno, mientras el doc ahí nos ayuda poniendo la charla y la presentación, recuerda todas las preguntas, puedes dejarlas por escrito y las vamos a responder al finalizar la conferencia. Bueno, ¿están viendo la charla? Ya está ahí la... ¿Quién me confirma? Sí, Si ya doc, está todo ok. la diapositiva. Bueno, la charla inicial llevaba el nombre de tiroides, hormonas y peso. Ya, yo la modifiqué un poco por tiroides, metabolismo y peso. Yo le coloqué o la modifiqué un poco y le dije metabolismo, hormonas y peso. Vamos conectando los puntos con Healy. En esta charla vamos a integrar toda esta tecnología y toda esta ciencia para que ustedes le puedan sacar el máximo provecho a este dispositivo. No solamente en los que están en el contexto del reto, sino que tengamos un mejor entendimiento de... Ustedes me están escuchando bien, ¿no? Pregunta. Sí, doc, todo ok. Ok, para que ustedes tengan un mejor entendimiento y una mejor capacidad para trabajar el dispositivo, ¿sí? Eh, bueno, comenzamos. Para muchos hacer esto por mucho tiempo y definitivamente no veíamos los resultados y la pregunta que todos nos hacemos o que muchos se hacen, ¿qué pasa que no bajo de peso? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Sí? Si yo no como, me aguanto hambre, si, bueno, me mato en el gimnasio, invierto una cantidad en suplementos, en medicamentos y no bajo de peso, porque la verdad no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? O sea, ¿o por qué nos cuesta entender todo esto? Sencillamente porque estamos en un modelo tradicional de pensamiento donde asumimos que entran calorías y salen calorías, quemo calorías como si fuéramos olla de presión, ¿ya? Y entonces no es el contexto de lo que entra y lo que sale como tal, no es la ciencia y por ese motivo es que no vemos los resultados. Healy cuenta con todas las herramientas para comenzar
a trabajar de forma integral esta pandemia que se llama sobrepeso y obesidad, ¿ya? Y muchas otras cosas. Cuando hablamos de peso, definitivamente anteriormente definíamos que peso asociado con calorías y fue una moda donde agarraban calculadoras para hacer la parte de calcular el número de calorías, entraban en dietas hipocalóricas que realmente generaban efectos rebote, trastornos hormonales. Y aquí es donde viene todo este contexto. Resulta y pasa que peso es igual a hormonas, ¿ya? Y ahora en el transcurso de la charla ustedes me van a entender por qué peso es igual a hormonas, ¿sí? Ahora, ¿dónde actúan las hormonas o por qué peso es igual a hormonas? Porque las hormonas alteran metabolismos, ¿sí? Y definitivamente hay algo, somos lo que nos rodea. El medio ambiente también altera hormonas y metabolismo. Entonces, si estamos dándonos cuenta, estamos integrando todo, donde vivimos, cómo comemos, las hormonas que tenemos, bueno, y una gran cantidad. A medida que va pasando la charla, yo creo que me voy haciendo entender un poco más todo esto. Ahora, definitivamente no solamente es una hormona la que juega aquí. Ahora, si hay una muy importante, o yo diría una hormona madre, que se llama insulina, ¿sí? Esa para mí es la hormona madre cuando hablamos de obesidad y sobrepeso, pero no es la única, ¿ya? Porque en los hombres la hormona que más se altera, y yo se lo dije la vez pasada, es la parte insulina. Pero en las mujeres hay un trastorno donde la insulina altera ¿qué? Las hormonas sexuales. Aquí es donde entran los estrógenos, los progestágenos y la testosterona. Por eso, cuando estamos jóvenes, no comemos por un tiempo y adelgazamos fácilmente y le echamos la culpa a la edad, ¿ya? Y a medida que vamos pasando el tiempo, nuestras hormonas van cambiando, van disminuyendo, van alterándose y eso va generando que el contexto muscular vaya disminuyendo, la capacidad metabólica se vaya enlenteciendo y tendamos a no producir músculo sino grasa. Por eso es más difícil bajar de peso a medida que pasa el tiempo. Por eso el Kili tiene la capacidad de poderte ayudar a mejorar este contexto hormonal. Otra hormona que está demasiado en boga es el cortisol. ¿Por qué en boga? Porque es la hormona del estrés. Y de eso casi no sufrimos, ¿no? ¿Quién no sufre de estrés hoy por hoy? Y por último, tenemos la hormona tiroidea, ¿ya? Que muchos también asocian con el contexto de obesidad, pero quiero aclararles algo. No solamente se daña una hormona, se puede estar dañada la insulina, las hormonas sexuales y de paso cortisol y tiroides. Podemos tener dañadas las 4 hormonas. De esa forma es mucho más complicado el contexto de bajar peso. Pero no se preocupen, resulta y pasa que el dispositivo tiene la posibilidad de poderles ayudar a ustedes en todo este contexto. Es una cosa maravillosa. Ahora, ¿qué afecta a nuestras hormonas? Independientemente de la edad, hay factores medioambientales que definitivamente es lo más importante que quiero que ustedes se lleven de esta charla. ¿Ya? Hay lo que llamamos los disruptores endocrinos. Los disruptores endocrinos son, ahora les voy a hablar de ellos, las hormonas también se afectan por las emociones y también se afectan por los mal llamados alimentos ultraprocesados, que ahora vamos a comenzar a hablar de todo este tipo de cosas. Al hablar de los disruptores endocrinos, definitivamente estamos rodeados de disruptores endocrinos. Vienen en los alimentos, vienen en los plásticos, en los perfumes. Mire, una mujer se maquilla y cada vez que se maquilla en la mañana, usted no sabe cuánta cantidad de disruptores endocrinos comenzando el día se están aplicando, comenzando por lo que se echan en la cara, pasando por el perfume. Y ahora más importante, ¿dónde nos echamos el perfume? Nos vendieron la idea que tiene que ser en los sitios para que tenga mejor absorción. Claro, tiene mejor absorción, pero absorción que te va a ser negativo, donde usted le echa
en el cuello. ¿Qué afecta y qué tiene más cercano al cuello? La tiroides. ¿Ya? Se echa en todas, ¿dónde más? Aquí en las muñecas, zona de muy poquito tejido que entra muy fácil. Definitivamente la absorción es muy alta, pero de talatos. ¿Ya? Que todo esto va a generar disruptores endocrinos. Y muchos se preguntarán, ¿qué son disruptores endocrinos? Bueno, resulta y pasa que son eh, moléculas similares a sus hormonas que llegan y estimulan un receptor. Nosotros en el cuerpo tenemos receptores hormonales, receptores insulínicos, receptores estrogénicos, receptores para cada hormona, ¿ya? Y cuando usted se echa un perfume que tiene un talato, perfectamente ese talato puede ir y estimular un receptor insulínico. ¿Y qué te lleva? A ti, y te predispone a una diabetes, a la obesidad, a un trastorno hormonal de tipo de hormonas sexuales, ¿ya? Para completar, el mismo puede ir a afectar un receptor estrogénico y hace todos los mecanismos o todas las funciones como si estuvieran la hormona activa, ¿ya? Aquí les dejo una lista de todos este tipo de disruptores. Vamos a ir hablando pocos a poco. Los pesticidas y los órganos fosforados. Esto se encuentra mucho en los alimentos. Hay unos alimentos que son los más frecuentes en este tipo. Nosotros en medicina funcional los llamamos los alimentos menos recomendados o los alimentos sucios. Entre ellos está el tomate. Es uno de los alimentos con mayor cantidad de pesticidas. Mire, aquí hablábamos de los pesticidas organoclorados, antifúngicos en la agricultura, y mire dónde lo ponen, donde puede estar en el vino tinto, ¿ya? Los, eh, los, el BPA, los, el BPA es algo que es muy cotidiano. Esas botellas de agua que venden, que el calor, la sed y todo esto, esas botella de agua que se respete ha chupado sol en una bodega y ha chupado calor en una bodega. Ese calor hace que ese plástico, ese bisfenol, se mezcle con el agua. No sé si alguno se ha tomado alguna, yo creo que todos no hemos tomado una botella de agua que sabe a plástico, ¿ya? Eso es bisfenol que está entrando en nuestro cuerpo y difícilmente lo podemos eliminar. Y ese bisfenol es el que nos va a dañar hormonas, ¿ya? Los decía los talatos, en la parte de la cosmética, los parabenos, ¿sí? Bueno, ahí tienen ese listado, pero lo que más les recomiendo, ese cafecito que uno se toma, yo he tenido compañeros que vamos a tomarnos un café y no se toman el café en el pocillo porque está sucio. Deme uno de plástico, que es más higiénico, ¿ya? Por favor, la bacteria, el mugrecito lo reconoce su cuerpo, pero su cuerpo no reconoce un plástico. Entonces, pongamos en una balanza la situación. Estos son los órganos que definitivamente los disruptores endocrinos alteran. Corazón, riñón, tejido adiposo, páncreas con la diabetes, hígado graso, hipotiroidismo de Hashimoto, ¿ya? Miomas uterinos, cánceres. Todo eso sale de la disrupción de los endocrinos. Uno no sé, yo no les voy a, no me malentiendan, no me malinterpreten la siguiente situación, que porque me he hecho colonia me va a dar cáncer. No, no, no. ¿Ya? Esto es para que entiendan que la sumatoria, o sea, es sumar. La sumatoria de los causales te lleva a la enfermedad. Si tú sabes la sumatoria de los causales, en vez de sumar restas, no llegas a la enfermedad. No sé si me hago entender. ¿Me hago entender? Bueno, espero que sí. Y si no, me preguntan. Las emociones definitivamente están mandando la parada y fue uno de los motivos por los que yo me adquirí el healing. Porque yo tengo mucho conocimiento de la parte orgánica, pero no manejo la parte emocional. Y al ver que el dispositivo me brindaba a mí la posibilidad de dar un diagnóstico y de dar un tratamiento al mismo tiempo de la parte emocional de mi paciente, eso fue descrestador.
cuando comencé a utilizarlo y comencé a investigar y comencé a trabajarlo más, y me doy cuenta que ese dispositivo también me trabaja otra gran cantidad de procesos, ¿ya? Como sistemas, todos los sistemas, me desintoxica un paciente. Oiga, que usted llegue y se coloque el Gili y comience a desintoxicarte, eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque como se dieron cuenta, lo que más nos está generando problemas es la toxicidad que tenemos en nuestro ambiente. ¿Ya? Y poder ustedes tener un dispositivo que sin efectos secundarios les esté brindando una capacidad de desintoxicarse, que ustedes puedan estimular la parte hepática, que ustedes puedan estimular la parte intestinal, que ustedes puedan ayudar a regular la parte hormonal. Esto es algo que es fantástico. Y que el dispositivo les ayude a controlar su parte emocional y les trabaje el ser. Uf, quítense el sombrero ante un dispositivo de esta talla. Ustedes no van a un consultorio médico a que les trabajen el ser. Es más, yo creo que los médicos no tienen ni idea qué vaina. ¿Ya? Eso es idiopático o es algo emocional, o cómo es que decimos mucho que la gente se pone brava, es algo, bueno, termina diciendo yo no estoy loco, ¿ya? Y salen bravos del consultorio, pero resulta y pasa que definitivamente las emociones sí están causando, pero las pueden identificar porque no consiguen una causa orgánica, pero no entienden. Yo no entendía, porque yo también lo decía cuando yo no tenía el conocimiento que tengo ahora, ¿ya? Pero poder entender que con el HIIT yo puedo trabajar mi miedo, puedo trabajar mis negocios, que puedo cambiar mis frecuencias, que puedo ayudar desde muchos puntos de vista, descrestado. ¿Y qué pasa con estas emociones? Definitivamente estas emociones bajan nuestro campo de resonancia, ¿ya? Y este es parte de nuestro proceso protector. Y además de alterar este campo, que el Gili te ayuda a medir este campo, y el Gili te ayuda y te da el diagnóstico de por qué está débil y cómo reforzarlo. Para mí eso fue algo que yo dije, wow, me dice cómo poder reforzarlo yo, poder yo darle al paciente la tranquilidad de que tiene un dispositivo que le puede ayudar a mejorar todo este campo. Eso no existe en medicina tradicional. Entonces, ustedes están llegando a una medicina personalizada, más que medicina física, sino medicina, ni química, sino una medicina energética, de frecuencia electromagnética, sin efectos secundarios, no invasiva. Miren, estrés, ¿qué libera cortisol? Cuando estás con mucho estrés o ansiedad, tu cerebro, una parte muy importante que es el hipotálamo, activa lo que se llama el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Esto lleva a que tu cuerpo libere cortisol. Esta liberación de forma aguda no es es un mecanismo de subsistencia, pero como hoy por hoy estamos en un estrés constante, ya esa sensación de que el tigre nos está persiguiendo termina alterando la insulina, la tiroides y las hormonas sexuales, como la testosterona y los estrógenos. El cerebro es es de los órganos más importantes para poder generar el contexto sexual. Y si tienes un cerebro estresado, ocupado, pensando en otra cosa, un cerebro estresado no se para ni a comer ni a reproducirse. No. Hasta luego. ¿Ya? Pero mire qué pasa cuando cambiamos ese tipo de emociones a emociones positivas, emociones de amor. Comenzamos a generar gratitud y mejora lo que llamamos la conexión social. Y esto genera una producción de oxitocina, que es la hormona del amor, serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿ya? Hormonas que están relacionadas con toda esta cantidad de bienestar y van mejorando
todo nuestro funcionamiento desde el punto de vista integral, sistema inmune, sistema digestivo, etcétera, etcétera. Definitivamente nos cambiaron la manera de comer. Ahora los mal llamados alimentos, ¿sí? Están mandando la parada y definitivamente están alterando una hormona que es muy importante, que es la insulina, que yo les decía, es la hormona madre. Ya les hablé un poco de las hormonas sexuales, pero ahí vamos siguiendo hablando de todo esto. Entonces, cuando nos alimentamos de este tipo, la charla pasada yo traté de explicarles un poco, o la charla inicial fue la charla de por qué comer de una manera diferente es tan importante, y les mostraba una diapositiva de todo el estímulo insulínico que había con este tipo de alimentos. ¿Por qué traigo esta diapositiva? Resulta que ese mismo pedazo de pizza que se están comiendo, si se lo come a las 3 le vamos a dar la misma pizza. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ese mismo pedazo de pizza les va a caer igual a las 3 hormonalmente hablando? Definitivamente la respuesta es no. ¿Ya? Como decíamos, a medida que la edad varía la cantidad de receptores hormonales. Entonces, por ejemplo, la niña obviamente va a tener una mínima cantidad de receptores hormonales y obviamente no va a tener ese desarrollo estrogénico como tal, ¿ya? Pero a medida que van aumentando la edad, 15, 16 años, ya comenzamos a tener esos receptores hormonales, y es cuando las niñas comienzan a ya generar esa figura, ¿sí? Esa figura típica de la mujer, ¿sí? A medida que va pasando la edad, ¿sí? Ya se hace madre, vienen más alteraciones hormonales, y para muchas es una cotidianidad decir, no, es que después del embarazo quedé gorda, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque hay una alteración de tipo hormonal. Y a medida que pasa y aumenta la edad, definitivamente nuestras hormonas van cambiando, van disminuyendo, se va disminuyendo la capacidad de producir músculo y ya se desarrolla la capacidad de producir es grasa. ¿Correcto? Ahora miren, yo quiero que le paren bolas a estas diapositivas. La primera diapositiva que tenemos acá es una obesidad de predominio insulínico. Es una obesidad preferiblemente del hombre. Ustedes por lo general siempre llega primero la barriga que el hombre, ¿ya? Ahora, la obesidad insulínica es más de predominio abdominal. La obesidad estrogénica es más de predominio de caderas, es predominio en las mujeres, ¿sí? Y tenemos la obesidad por cortisol, ¿ya? En la medicina tradicional hay una enfermedad que se llama síndrome de Cushing. Es una enfermedad producida por una gran cantidad de mineralocorticoides que se producen a nivel de la suprarrenal. Y muchas veces este síndrome de Cushing lo padecen los pacientes que padecen enfermedades autoinmunes, que el tratamiento es con corticoides. Estos corticoides van aumentando el cortisol a punto de toxicidad y comenzamos a ver una obesidad no selectiva, ni abdominal, ni en caderas, sino una obesidad generalizada, ¿ya? Y más que todo en la parte del Cushing, es más que todo en la parte superior, y lo que más predomina es la cara, una cara en forma de luna llena, ¿sí? También hay una enfermedad por la parte hipotiroidea o la parte tiroidea, que igualmente es una obesidad generalizada. Si se dan cuenta, hay insulina, hay estrógenos, hay cortisol. En el cortisol es muy frecuente que haya esa obesidad de los flotadores, ¿ya? Esa es una enfermedad, esa es una obesidad también por estrés, ¿ya? Que también aparece en la parte de tiroides, ¿sí? Les voy a compartir esta imagen, que fue la imagen con la que abrieron el Congreso
de hormonas, donde el cortisol, cuando tocamos el cortisol, tocamos casi todas las hormonas. Aquí falta una hormona muy importante que fue la insulina. ¿Ya? Entonces, por eso es que la obesidad por cortisol y la obesidad por tiroides son obesidades generalizadas. ¿Por qué? Porque altera las otras hormonas. ¿Me hago entender? Metabolismo de los carbohidratos, definitivamente importante, porque de estos carbohidratos depende la hormona base que yo les decía, que es la insulina. Ese pedacito de pizza, esa gaseosa, esa, ese pan en la mediodía con el cafecito con leche, todo esto va alterando el metabolismo de los carbohidratos. Definitivamente el que más trabaja es el páncreas. ¿Ya? Y pues a mucho, me llega mucho el paciente que llega muy tranquilo a la consulta con los laboratorios, me dice, no, doctor, tengo 98 de azúcar, estoy bien, estoy bien, dice, y yo llego le explico, venga, lo que no es importante el 98, lo importante acá es que entiendas qué tanto esfuerzo está haciendo su páncreas y qué cantidad de insulina está produciendo para poder controlar esa cantidad de azúcar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el páncreas produce una molécula de insulina por una molécula de glucosa. Ya esta molécula, al pegarse este receptor, este es el receptor, se pega a esta molécula de insulina, ya permitiendo que el azúcar entre o que la glucosa entre a la célula. ¿Qué pasa cuando hay resistencia? Se daña el receptor y quedan los niveles de azúcar elevados en sangre. Y entonces al páncreas le toca trabajar más y produce más insulina. ¿Y qué es la insulina? Una hormona que agranda todo. ¿Ya? Y comenzamos a esto, es lo que llamamos resistencia a la insulina. Hasta que llega un punto, hasta que llega un punto que el páncreas ya no puede seguir produciendo esa cantidad de insulina y le dice, bueno, hasta aquí me trajo el río y pues yo no le voy a poder seguir produciendo esta cantidad que usted necesita para mantenerse. Me toca disminuir la cantidad de insulina y por ende aumentan los niveles de azúcar en sangre. ¿Ya? Entonces, esta es la parte importante de que les recalco nuevamente del por qué nos metimos con nutrición, por qué nos metimos a trabajarles desintoxicación, por qué nos metimos a trabajar hormonas, por qué nos metimos a trabajar intestino en todo lo que viene con respecto al healing y el reto que se están llevando a cabo. ¿Qué pasa cuando se aumenta esa insulina? Pues resulta y pasa que el adipocito es la molécula que es la célula que se daña, ¿sí? Aumentando en número y aumentando en tamaño. ¿Y qué es lo que sucede cuando este adipocito se vuelve grande y aumentan en cantidad? Allí se produce algo que se llama aromatasa. La aromatasa es la que se encarga de que la testosterona que tiene el hombre se convierta en estrógeno y por eso el hombre en la obesidad termina desarrollando ginecomastia, teticas. Disculpe la vulgaridad, pero así son. Termina desarrollando senos, aumentando la parte de los senos, ¿sí? Y pues todo esto debido a que aumenta la cantidad de estrógenos en sangre, producto del aumento de la cantidad de los adipocitos que producen mucha aromatasa. Hasta aquí, preguntas. Bueno, ¿qué pasa cuando hay esta obesidad central, la llamamos síndrome metabólico? ¿Ya? Y mira aquí lo que dice, cómo la genética y la epigenética afectan y llevan al paciente a una obesidad y a un síndrome metabólico.
la ingesta de alimentos, mal llamados alimentos, que tienen mucho estímulo insulínico, la falta de actividad física y la programación perinatal. Eso es un tema bastante interesante que no me quiero meter ahorita. Van a generar este contexto de obesidad y van a generar cambios a nivel hormonal, insulínico, tiroideo, estrogénico, cortisol, que nos llevan a estas enfermedades: hipertensión, diabetes, hígado graso, apnea del sueño. La vez pasada me hablaban y me preguntaban por la apnea del sueño, ¿ya? Y todo esto nos lleva a un aumento del riesgo cardiovascular. Bueno, entramos a otra que es, me parece a mí fantástica, la tiroides. Entender la tiroides de una manera diferente a la que me la enseñaron en la universidad, créame que cambió el contexto de todo, de muchas cosas. Cuando vamos al médico, a nosotros, a la parte médica, nos entrenaron para diagnosticar el hipotiroidismo, pero no para identificar una disfunción tiroidea. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? Una cosa es una tiroides dañada y que amerita tratamiento, y otra cosa es una tiroides disfuncional que también amerita un tratamiento que, dependiendo la causa, sería el tratamiento, ¿correcto? Ahora, quiero que me entiendan para que esto les quede por mucho tiempo. Porque mucha gente, yo le pregunto, ¿y qué le salió a los laboratorios? ¿Le hicieron los laboratorios de la tiroides? Sí, todo me salió bien. Yo le digo, ¿qué le hicieron? Y solamente le hacen TSH y T4 libre. Y con eso le diagnostican o le descartan que tenga un problema hipotiroideo. No le están diciendo mentiras, pero tampoco le están diciendo la realidad completa. ¿Cuál es la realidad completa? Se las explico. La TSH se produce en el cerebro, ¿ya? ¿Por qué se produce? Porque la tiroides le dice, venga, no tengo niveles adecuados de T4, y entonces produce la TSH, que estimula la fábrica productora de T4. Esta fábrica produce la T4 que va al hígado, y en ese hígado se tiene que convertir en T3, pero resulta que esa T3 tiene dos vías, la que sirve y la que no sirve. ¿Ya? Y ambas quedan en el torrente y entran a competir por un receptor mitocondrial. ¿Ya? Entonces, si usted tiene más de las que no sirven, la posibilidad de que ésta gane el receptor es mayor. ¿Y qué pasaría? Usted puede tener la TSH normal, la T4 normal, pero la T3 reversa elevada. Y es como si usted estuviera con un hipotiroidismo. Siente el cansancio, se le cae el pelo, dolor, sueño, aumento del colesterol, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero va al médico. La tiroides no es. Y usted con los pelos de punta. ¿Pero por qué? Porque solamente nos llevaron a aprender a diagnosticar un hipotiroidismo. Ahora yo quiero que le paren bolas a esta parte y este cuadro, que se tomen el tiempo, que se sienten, porque esto no se lo va a explicar nadie, a no ser que vayan con un funcional. ¿Ya? ¿Qué contribuye a la producción de la hormona T4? O sea, llega la TSH, le dice a la tiroides, trabaje, ella le dice, listo, yo voy a trabajar. Necesito hierro, necesito yodo, la sal. Allí viene la importancia y por qué yo desde un comienzo les dije sal rosada. Tirosina es un aminoácido importantísimo para la producción de tiroides, que con el estrés entran a competir por esto. Zinc. Los niveles de zinc y selenio son importantísimos, y el zinc, el selenio, la vitamina C es lo que más se consume en un cuerpo estresado. Vitamina D3, vitamina E, vitamina B2, B3, B6 y otros antioxidantes. O sea, mire todo lo que necesita el cuerpo para producir T4. Ahora, ¿qué contribuye a inhibir o a disminuir la producción de T4? Estrés. ¿Por qué? Porque disminuye el zinc, el selenio y la vitamina C. Radiación quema la tiroides. Flúor. El flúor compite con el yodo a nivel tiroideo. Fitoestrógenos. Compite con el yodo y la tiroxina a nivel tiroideo. Toxinas, pesticidas, mercurio, cadmio, plomo.
Todo esto va generando alteraciones que no podemos competir y no se puede producir la T4. ¿Ya? El flúor es muy importante. Ojo con esto. Todas las mañanas y 3 veces al día, hasta 4 o 5 veces al día, nos Colgate y otras cremas dentales llenas de flúor nos pueden estar afectando este proceso y llevándonos a una disfunción tiroidea, no un hipotiroidismo. ¿Qué mejora la conversión de la T4 a la T3 reversa o a la T3 que sirve? Volvemos con el selenio, es muy importante a nivel hepático. El zinc, el yodo vuelve y entra. Vitamina A, vitamina B2, vitamina B12. Y aquí falta uno, es el hierro también. Y el peridoxal 5-fosfato. ¿Qué aumenta? O sea, ¿qué aumenta la transformación, la conversión de la T4 a la T3 que nos sirve? Vuelve y juega al estrés. ¿Por qué? Por exceso de cortisol, que genera alteraciones a nivel estrogénico. Mire, dietas hipocalóricas. ¿Se acuerda que yo les decía al comienzo de las charlas que se hacían esas dietas hipocalóricas que al final terminaban haciéndole más daño al cuerpo? Miren el porqué. Una dieta hipocalórica inicial, corta por un escaso tiempo, no te va a causar un daño, te puede llegar a generar un beneficio, pero una dieta hipocalórica perpetuada es un problema grande, grande. Inflamación. ¿Qué nos inflama? Todo lo que nos intoxica. Metales pesados, disruptores endocrinos, alimentos inflamatorios, mal llamados alimentos inflamatorios y alimentos inflamatorios. Porque la leche es un alimento muy inflamatorio, el azúcar es un alimento muy inflamatorio. Problemas hepáticos y problemas renales. Acá hay algo que nosotros los funcionales moderamos mucho, que es la homocisteína. Y ustedes con el Gili tienen la posibilidad de mejorar todas estas posibles alteraciones. Los que tienen el Gili profesional pueden optimizar todo este tipo de absorción, que entre esos minerales, que entren esas vitaminas a la célula para que puedan mejorar esa función. ¿Ya? Después de pasar todo esto, necesita la hormona tener para que se una al receptor de la mitocondria vitamina A, zinc y actividad física. He allí la importancia de hacer ejercicio. Por eso, porque cuando hacemos ejercicio nos sentimos con mayor actividad. Aquí está la respuesta. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Bueno, al final seguimos con las preguntas. De aquí es donde el Gili toma esa importancia tan grande. Yo aquí les voy a pasar unas diapositivas donde pueden comenzar a utilizar, ¿ya? Es aquí la importancia de Pure, ¿ya? Es un programa ideal para el proceso de la desintoxicación. Es básico. Si ustedes no se desintoxican, entendamos una cosa, la desintoxicación es básica en todo proceso. Por eso Nuno Nina lo que más trabaja es este proceso de Pure. Balance, buscar un equilibrio. En medicina nunca se habla de un equilibrio, en la medicina tradicional no trabajamos el equilibrio. Quitamos enfermedades autoinmunes, quitamos las defensas, no regulamos defensas, pero poder tener la posibilidad de que tengas un dispositivo a la mano, de que te ayude a mejorar, a equilibrar, a armonizar, a mejorar tu parte emocional sin efectos secundarios, sin estar tomando pepas. En cualquier momento del día pueden, para toda la familia. Venga, impresionante. En la parte de otros programas que puedes utilizar, ¿por qué yo pongo insomnio? Porque a través del descanso, a través del sueño, a través de la producción de la melatonina,
a través de todo este buen dormir, ¿sí? El mejor proceso para desintoxicación, dormir. ¿Ya? ¿Por qué hablamos aquí para el manejo de la depresión? ¿Se acuerdan que hablamos de las emociones y cómo las emociones alteraban nuestras hormonas? Por cómo la depresión y la ansiedad van generando la producción de cortisol y es un proceso que se va generando y que se va perpetuando y va alterando otras hormonas y se va haciendo una bolita de nieve que cada vez es mayor. En la parte de armonía bioenergética 1 y 2 conseguimos muchas opciones, ¿sí? Manejo de hormonas, manejo de intestino, ¿ya? El intestino es importantísimo. ¿Por qué? Porque un intestino dañado es un cerebro malo, un metabolismo malo, ¿ya? Los estrógenos de las mujeres tienen que eliminarse, pero los estrógenos de las mujeres toman 3 vías. ¿Ya? La vía de la 2-hidroxi, la 4-hidroxi y la 16-hidroxi. La 4-hidroxi y la 16-hidroxi son vías que generan efectos como miomas, como endometriosis, como fibromas mamarios y cáncer de mama, cáncer uterino. ¿Ya? Entonces, tener un intestino adecuado, tener un sistema hormonal, poder mejorar una función hepática, que es donde viene todo ese drenaje, que el hígado es el filtro de nuestro cuerpo, la máquina que nos ayuda a eliminar las toxinas de nuestro cuerpo. Miren, ustedes tienen un dispositivo que hace todo, todo, sin efectos secundarios. Mire, metí el sueño nuevamente. ¿Por qué? Porque el sueño es vital, importantísimo en todo este proceso. ¿Ya? Dentro de estos coloqué estrés extremo porque tener un equilibrio mental y físico es vital. Mejorar el sueño, mejorar el reposo, la calidad del sueño, que poder entrar a un sueño REM. Nosotros tenemos que dormir 8 horas. Las 4 primeras ayudan a mejorar o a desintoxicar la parte emocional y las otras 4 horas ayudan a mejorar y a reparar el cuerpo y a desintoxicar el cuerpo de toda esa cantidad de toxinas del día a día. Meridianos, equilibrio hormonal, hígado, sistema linfático. Entonces, todos estos programas te están ayudando a ti para mejorar ese proceso de la desintoxicación. El poder de los 3 es, a mí esto me llamó y me descrestó. Poder yo mejorar la flora intestinal. Y hay estudios que hablan de mejorar un tipo de cepa que se llama Akkermansia. La Akkermansia es una bacteria que ayuda a nivel intestinal a producir el moco para que las otras bacterias coman y al mismo tiempo ser un soporte protector a nivel de esa flora como tal. ¿Correcto? Aquí les dejo un último ejercicio que quiero que lo revisen y ustedes me digan cuáles vamos a poder utilizar en el contexto de la desintoxicación hormonal, mejoría del sueño. Vamos a ir como dándole con esto que aprendimos, qué tipo de programa pueden ir utilizando. Yo ya les di unas ideas. El Healy tiene una cantidad grandísima y muchísimas opciones que ustedes pueden utilizar para mejorar su salud. Por último, y para terminar, quiero que lean esto con mucho detenimiento. Como han visto, las causas de nuestros desequilibrios pueden ser demasiadas, muchas. Dentro de ellas, el estrés, las emociones no gestionadas, toxinas, desequilibrios hormonales, traumas o simplemente desconexión con nuestro propio cuerpo. El healing no es solamente un dispositivo, es una herramienta que nos permite, ojo, reconectar con nuestra biología,
armonizando nuestro campo energético, restaurando el equilibrio que llevamos todos por dentro, desde la célula hasta las emociones, desde el sistema nervioso pasando por el alma o el ser. El Healy actúa donde comienzan las causas, en la frecuencia. La medicina del futuro no solamente será química, sino energética, personalizada y comenzará por la conciencia. Y desde este proceso ya comenzamos. Bueno, por el momento esa ha sido una charla que traté de que fuera en el contexto resumida porque hay muchísima más información. Muchísimas, muchísimas gracias, Doc. Y yo aprovechando pues la charla tan espectacular que nos acaba de hacer, quisiera contarles mi testimonio. Yo toda la vida he sido una persona súper activa, he sido una mujer que le encanta hacer el ejercicio y el deporte. La verdad es que nunca he sido de hacer dietas, de pesar la comida, ni de tener un estilo de vida que no fuera como sostenible en el tiempo. Sin embargo, yo quisiera compartir con ustedes mi cambio digamos, apoyado con todo lo que Gili ha hecho, que es este dispositivo que para los que no conocen, me ha ayudado a tener estos resultados. No sé si ahí se está viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Correcto? Quiero mostrarte que este dispositivo, tal cual como lo dijo el doctor, lo que hace primero es identificar cuáles son esos bloqueos a nivel emocional, a nivel energético, que no te están permitiendo tener esos resultados que tú deseas a nivel de salud, inclusive con tu metabolismo. Me llama poderosamente la atención que cuando yo me realicé este análisis, el dispositivo, en lugar de mandarme, no sé, a tener mayor actividad física, en mi caso, a mí no me mandó ningún programa relacionado con hígado ni metabolismo. El primer programa que me mandó a tener Gili fue sueño. Y definitivamente lo que dice el doctor Juan Carlos es 100% cierto. Cuando estás en el gimnasio, cuando estás teniendo un estilo de vida, pues normal, lo primero que te dicen algunos médicos es, ¿estás durmiendo bien? Y el Gili detectó a través de un análisis que la calidad de mi sueño no era el óptimo. Entonces, hoy, si es primera vez que estás escuchando acerca de esto y pues todo el valor agregado que nos ofreció el doctor, claro que es importante apoyarse en una buena alimentación, claro que es importante manejar estos niveles de estrés de forma saludable, pero ¿qué pasa cuando no tenemos una herramienta para poderlo hacer correctamente? Y ahí es donde entra el Healy. Entonces, después de ese análisis, donde me dijeron, oye, si tú quieres tener un buen resultado a nivel físico, lo que tienes que hacer es dormir. Allí de una me mandó a los programas de sueño y lo que pues ahí el doctor digamos entendió que ya todos conocíamos, pero aquí hay personas nuevas, lo que hace el Healy, que es este dispositivo alemán, es que a través de microcorrientes actúan en nuestras células para que fisiológicamente nos apoyen en todos estos procesos. Entonces, antes de iniciar las preguntas, quiero que cuando terminemos este Zoom, le preguntes a la persona que te invitó sobre este análisis, porque te puede dar un panorama muy general de cómo te encuentras y por dónde empezar. Entonces, pues nada, Doc, muchísimas gracias por este espacio. Vamos a dar espacio a las preguntas, así que si tienes un tiempito. Noemi, hay algo que yo también quiero compartir en mi experiencia, utilizar, usted sabe que para la parte médica y para muchas otras actividades y muchas profesiones, el dormir es algo muy importante, pero yo utilizar la parte de energía del Gold Chicle, de energía, sentir esa energía, sentir ese poder, cuando tú te lo comienzas a colocar de forma frecuente, tú comienzas a sentir esa energía espectacular y en todos los ámbitos de tu cuerpo, porque cuando uno entiende que cuando dañas una mitocondria, o que el comienzo de todas las enfermedades es un daño mitocondrial y tú trabajas una mitocondria, venga, eso es una cosa impresionante. Desde otro punto de vista, hoy por hoy, se presentan mucho las enfermedades desde el punto de vista emocional, la depresión, la ansiedad, y lo único que hacen es mandando medicamentos que nos vuelven como tontos, ¿ya? Y definitivamente la ciencia ha demostrado cómo la meditación y otra serie de procesos ayudan a esto, pero venga, meditar no es fácil, ¿ya? Meditar es gratis, pero no es fácil. ¿Sí? Y llegar al contexto donde tenemos que llegar, poder llegar a cambiar nuestras ondas de tipo cerebral, lo estamos haciendo con el healing sin tanto esfuerzo.
ya a través de las microcorrientes, como decía Noemi, entra y actúa a nivel celular, a nivel de las corrientes, ¿sí? Porque somos seres eléctricos, ¿sí? Y poder tener esta tecnología a la mano. Mire, yo tengo un caso de un señor que lo único que más, yo no tenía el Gili, es un señor que maneja mucho estrés, ¿ya? Yo le había hecho de todo y le había dado de todo, me faltaba ir a pegar con las ramitas, ¿ya? Y le dije, venga, cómprame el Gili, cómprame el Gili. Y él se compró el Gili y se comenzó a colocar Gili, vea, ese man comenzó a dormir, se controló el estrés, bajó de peso. Entonces, realmente esto es algo maravilloso.